más que todo para celebrar vida, ¿verdad? Vida en Cristo. Pero esos niños o jovencitos ahora no son bebés, porque no tenemos ese servicio siempre como una semana, 2 semanas después del parto de los niños. Pero hay 9 niños en esta mañana que van a ser presentados al Señor. Y vemos eso como dije la semana pasada, no es como el bautismo, ¿verdad? No estamos aquí para decir que ese es un acto que se salva a los niños. Solamente queremos pedir la protección de Dios sobre los niños y también sobre las familias, los padres. Entonces, para la predicación de esta mañana, yo tengo lo que tengo escrito aquí: ánimo para los padres en sus responsabilidades. Ánimo. Y ánimo de la palabra. Aquí en mi tableta yo tengo muchos versos. Quiero leer de la Biblia lo que la palabra nos dice en cuanto a cómo debemos criar a nuestros hijos, ¿verdad? Y también algunos puntos, principios importantes para los padres. Pero quiere decir, si un niño está pensando, bueno, voy a dormir porque van a hablar mis padres. Niños, Naomi, Jacob, Amy, Yanni, todos los niños, Alex. Ustedes también pueden escuchar la predicación para poder saber cómo debo orar por mi padre, por mi madre, porque ellos están velando por mi alma. Más que estamos, hermanos, así somos. Puede decir que somos pastores. Cada padre es pastor de su casa, sacerdote de su casa, y es algo importante. Entonces, niños, escuchen también, jóvenes que tal vez están pensando también en casarse, debe también escoger o pedir a Dios: Dios, ayúdame a escoger un hombre fiel, un hombre de Dios, o una mujer que ama a Dios también. Entonces, con esas palabras, la predicación es para todos. Para empezar, vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al libro de Salmo. El libro de los Salmos, Salmo 78. Salmo 78. Un salmo muy largo, solo quiero leer versículos 1 al 8. Salmo 78. Va a haber en algunas de esas citas bíblicas la palabra escucha. Escuchar la palabra de Dios. Entonces empieza, el versículo 1 dice la palabra así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaron a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaran y lo cantaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Escucha, pueblo mío. Palabra de Dios. Y para nosotros hoy también. Con esta parte quiero llevar su atención
a la importancia, hermanos, a dejar buen ejemplo a sus hijos. Porque no somos perfectos. Mis hijos, pues me conocen que no soy hombre perfecto, mi esposa también. Pero yo tengo un deseo, hermanos, andar en el camino de Dios. Yo quiero también criar a mis hijos, enseñar a mis hijos en los caminos de Dios, para obedecer y guardar los mandamientos de Jesús. Pero algunos de ustedes, entonces hijos, escúchenme, jóvenes, sus padres están aquí en esta mañana, tienen en su mente, están pensando en algunas fallas, ¿verdad? Porque yo estoy pensando en eso. Gracias a Dios, el pasado ya estuvo, ya está en el pasado. Y Dios puede perdonar las cosas de su pasado. Hasta que Él, la Biblia dice que lo tira al más profundo del mar y no está pensando más Dios. Lo olvida de su pasado. Pero sus padres que están aquí, tal vez, pues no tal vez, no quieren que sus hijos sigan en sus pasos de aquel tiempo, ¿verdad? Quieren que sus hijos, ahora, al ver el cambio en sus vidas, que andan como Cristo, como cristianos, que ellos caminen así y no siguen el ejemplo de antes. Porque versículo 8, para mis hijos, que no fueran como sus padres. Por mis fallas yo quiero enseñar a mis hijos que no hagan esas cosas, porque las consecuencias no son agradables. Y no quiero que mis hijos pues sean parte de la generación, esa generación de mis hijos, ¿verdad? Hermanos, es horrible las cosas que están pasando. Falta de respeto a las autoridades y muchas cosas que los jóvenes están haciendo, rechazando los consejos de sus padres. Ayúdenme a orar por nosotros como padres de familia, que nuestros hijos puedan ver por nuestro ejemplo, nuestro testimonio, que de verdad ellos quieren seguir a Cristo, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Entonces, versículo 5, Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Y hermanos, tenemos aquí con nosotros esta mañana varias, tal vez, translaciones de la Biblia, pero la palabra de Dios. Y quiero leer algo en el libro de Deuteronomio en cuanto a la ley. Vamos a leer Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 y otra vez versículo 1 al 8. Porque es cierto, como el salmista dijo, Él, Dios, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y aquí tenemos exhortaciones y advertencias. Deuteronomio 6. Para dar el contexto, no tenemos tiempo para leer el versículo o el capítulo 5, pero en capítulo 5 tenemos los 10 mandamientos, la ley de Moisés, la ley de Dios que sigue para nosotros hoy, los 10 mandamientos, todo el capítulo 5. Entonces, empezando en versículo 1 de capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Otra vez, escucha, versículo 4, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán como insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta 9. Entonces aquí, hermanos, tenemos 5 verbos. Yo quiero notar 5 verbos. Y el primero es escuchar. ¿Cuántos han dicho a su hijo, escúchame? Y tal vez en ese momento se pone atención. Y si no escucho, ¿qué va a pasar? Y los maestros, los pastores, los padres, pero más los padres, escucha. Y Dios está diciendo, el Padre perfecto, escucha pues, mi hijo. Escuchar el aviso y los consejos de la palabra de Dios. Entonces el primero, escuchar. El segundo, que versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces escuchar y amar. Y amar a Dios sobre todas las otras cosas. Un principio muy importante, amar. Y por ese amor que tenemos para Dios y nuestros hijos, número 3 es enseñar. Capítulo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Escuchar, amar y enseñar con diligencia a sus hijos. Que para mí esta palabra diligencia es importante, porque a veces, después de como un niño chiquito, después de 5 o 6 veces diciendo algo y no das caso, pues para que entonces que sigue en este rumbo, va a encontrar pues algo horrible. El diablo quiere poner en nuestra mente, pero con diligencia, con más amor, enseñar. Y una manera para enseñar son los 2 verbos que siguen. Hablarás de ellas. Versículo 7. Conversar con nuestros hijos sobre los mandamientos, las enseñanzas. Es una manera para enseñar. Porque dice aquí, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, conversando de las cosas de la vida. Y cuando andes por el camino, sus hijos quieren, padres, quieren andar con usted. Y cuando crezcan más, van a decir que, pues mi papá no quiere llevarme a ningún lugar, entonces voy a quedar en casa. Usa esta oportunidad para enseñar a su hijo. Yo tengo un hijo de 23 años, no vive conmigo. Ya tiene como 2 años que tiene su apartamento en Éfrata. Ando en comunicación con él, pero hermanos, esos 23 años de volar, de verdad. Y yo, bueno, a veces pienso, debería hablar más, pero gracias a Dios que mi hijo Kyle está pues en la iglesia, en nombre de Dios, pero debemos usar nuestro tiempo enseñando, hablando de las cosas de Dios. Y cuando te acuestes, cuando te levantes. Nuestro mundo en el hogar debe ser centrado en las cosas de Dios. Y número 5, versículo 8 dice, las atarás como una señal. Yo tengo por verbo poner ejemplos de la fidelidad de Dios para sus hijos. Y puede ser por un cuadrado, un versículo en la pared o algo así, pero más que todo, que sea por nuestros ejemplos de cómo vivimos en la vida, que ellos pueden ver que de verdad queremos seguir los pasos de Dios, queremos ser buenos ejemplos de la fidelidad de Dios. Entonces, escuchar,
amar a Dios, enseñar con diligencia, hablar y conversar con nuestros hijos y poner atención a los ejemplos que estamos dejando. Y ahora tengo, según esas exhortaciones para nosotros, 3 principios importantes para los padres. Y pues algunas cosas para explicar más. Pero primero, lo que usted hace importa y marca la diferencia en la vida de su hijo o su hija. Número 2, usted no es padre porque es capaz. Ouch, ¿verdad? No es padre porque es capaz. Número 3, la crianza de sus hijos está moldeada por su identidad. Los 3 puntos que tenemos aquí, principios. El primero, lo que usted hace es importante. Importa y marca la diferencia en la vida de su hijo. Si uno siempre está tomando malas decisiones, va a afectar a su hijo, su familia. Y en su vida, la vida de su hijo, padre, usted es el instrumento que Dios quiere usar para enseñar la cosa más importante en la vida. ¿Qué es la cosa más importante para su hijo? El plan que Dios tiene para su hijo, su hija. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, los niños de nosotros. Esa tarea esencial es designado a los padres. Y pues puede ser al padre primeramente, pero la madre también, como juntos en pareja, hermanos. Es una tarea muy importante. No es la iglesia, aunque es importante asistir y ser parte de una iglesia. No es la escuela, aunque también una escuela cristiana es importante en la educación de su hijo, si puede. No es el gobierno. El gobierno ofrece mucha ayuda, tal vez. Ni es la comunidad. Pero todos son importantes y útiles para manejar junto con los padres. Pero, hermanos, usted como padre, como madre, es esencial que usted tome esa tarea con todo su corazón y pedir la ayuda de Dios, porque Dios le escogió a usted para esa tarea. Y usted tiene la responsabilidad de enseñar a su hijo las cosas espirituales. Escucha, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Está hablando a usted y a su familia, te multipliques en gran manera. Y sus hijos están viendo, están tomando notas, tal vez no tienen su librito, pero en su mente, cuando usted quiere mentir, una mentira blanca que no hay, pero una cosa así, o una cosa que yo he confesado muchas veces manejando por la calle, es donde yo fallo a veces. Mis hijos, papi, ¿qué? ¿Por qué andas bien enojado? Pues con paciencia, papi, está bien. Están viendo, están tomando notas del ejemplo que está dejando, padre. Y para mí, pensando en mis hijas, mis hijos, para mis hijas, que se van a casar, primero Dios, ¿verdad? Y yo quiero que se case con un hombre de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Y que mis hijos también, que se casen con una hermana de la iglesia, ¿verdad? Una cristiana. Pero si usted quiere que su hija se case con un hombre bueno y digno, muéstrala a su hijo, a su hija, que usted también, en la manera que ama a su esposa, la madre de su hija, que ella no desea a nadie más. Yo quiero un varón, un esposo como mi papá. Ese nivel está creciendo, ¿verdad? Porque queremos lo bueno para nuestros hijos. Entonces, hermanos, de mi parte, de su parte como padre, es dejar buen ejemplo de cómo nosotros actuamos también. Porque ellos, si negamos esta responsabilidad a nuestras hijas,
no las amo, no las abrazo, no demos tiempo para ellos, ellas van a buscar de afuera del hogar y van a encontrar. Hay muchos que sí quieren abrazar a su hija, pero de una manera que no es buena. Entonces, otra vez con la ayuda de Dios podemos dejar un buen ejemplo por nuestras vidas. Su actitud hacia las autoridades también es muy importante. Como es el punto, lo que usted hace importa y marca la diferencia en la vida de su hija. Mi actitud sobre los gobernadores, presidentes y también sobre los pastores de mi vida también, los espirituales como pastores, líderes en las iglesias. Nuestros hijos también están aprendiendo cómo tomamos esa responsabilidad de estar bajo la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia, pero también los líderes. Y Pedro dijo que debemos honrar al rey o al presidente. No importa qué dice el presidente, como sus ideas. No tenemos que apoyar en todo, pero si él es puesto por Dios. Y a veces cuando sentimos en casa, tal vez estamos hablando mal de los gobernantes o los presidentes o los pastores, y nuestros hijos están captando todo eso y van a aprender a hacer lo mismo. No es el plan de Dios, hermanos. Entonces, que lo que usted hace importa y marca la diferencia en la vida de su hijo. El segundo principio: usted no es padre porque es capaz. Y esto te lo digo con amor, porque yo no soy capaz tampoco para ser buen padre. Nos sentimos de verdad inadecuados a veces como padres, y lo somos sin la gracia y ayuda de Dios. Y algunos puntos aquí: Él conoce nuestras debilidades. Dios conoce mis debilidades, y que a veces ni tengo una idea de cómo resolver un problema con mi hijo. Y usted, no sé qué hacer, no sé cómo debo aconsejar a mi hijo en esa situación. Pero Dios conoce. Él tiene todo lo que necesita para aconsejar, para disciplinar, o lo que ocupa su hijo. Él sabe también que a veces el enojo le quiere dominar. Así, tal vez por la manera en que su papá le trató, ¿verdad? Y eso tenemos en mente del pasado. Pero Dios sabe. Entonces, si tiene pues problemas con su enojo, en cómo responde a su hijo, pida a Dios: Dios, ayúdame. Saca de esta actitud de mi vida, de mi mente, de mi corazón. No quiero seguir. Y Él sabe también que a veces sentimos demasiados cansados, que aún ustedes ahora están así, cansados. Y aún más después de una noche de llanto en el cuarto de su hijo, ¿verdad? Mi hija menor tiene 14 años. Y ya tengo muchos años que no grita por la noche, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos dormir por la noche. Pero ahora, los jóvenes, hemos pasado pues horas y horas aconsejando a nuestros hijos mayores. Pues viene, si está riendo ahora, sí, ellos van a dormir pronto, pero cuando pasan como 12, 13, 14, 15, 16 años y quieren consejos, a veces empezamos a las 9 de la noche hasta las 1 de la mañana, o a las 10 que bajan de su cuarto y tocan la puerta: papi, tengo algo que quiero compartir con usted, o quiero ayuda, consejos. Y el siguiente día nos sentimos muy, muy cansados. Dios lo sabe también. Entonces, en esos tiempos es cuando yo descubro, hermanos, la gracia de Dios. Él sabe que yo no soy capaz para ser
un Padre perfecto como Él lo es. Y es por su gracia, como Juan dice, su gracia sobre gracia. Su gracia aún, hermanos, para nosotros. Y para que podamos criar a nuestros hijos. Dios nos da abundantemente lo que necesitamos si pedimos con fe y con humildad. Y el regalo más grande que tenemos como padres, en mi opinión, hermanos, es la gracia y la presencia de Dios. La presencia de Dios. Él está con nosotros. En la mañana, cuando es difícil despertarse después de una noche de llanto, ¿verdad? Él está con usted cuando su hijo está faltando respeto o anda rebelde. Dios está contigo. Él está a su lado cuando en verdad no tiene una respuesta a la pregunta que su hijita está preguntando, porque no sé de dónde vienen esas preguntas de las chiquitas. ¿Y cómo puedo? Pues responder en una manera que ella entiende o él entiende. Él está a su lado. Hermanos, también Él está con usted cuando las consecuencias de su pasado están llegando fuertes. Yo digo que las cosas del pasado, el pecado del pasado ya estuvo. Dios es un Dios de perdón, ¿verdad? Pero todavía hay consecuencias de los pecados. Entonces, hijos, escuchan a sus padres, sus consejos, porque ellos quieren ayudarles a no pasar por el mismo camino de perdición. Y algunos niños aquí pueden escapar de esta basura, ¿verdad? Que no tienen que experimentar las consecuencias del pecado. Pero más con todo, Él está con usted. Usted no es capaz, yo no soy capaz, pero Dios está conmigo, Dios está con usted. Y es algo, suena muy simple, y lo es, pero ponga su fe, ponga su vista en Cristo, el autor y consumidor de la fe. Número 3, el último. La crianza de sus hijos está moldeada por su identidad. Y algo importante, si usted es cristiana como madre, tiene que poner su identidad en Cristo y solo en Él, ¿verdad? Y tal vez si uno está moldeado por algo que su papá le dijo a usted cuando era niño, el abuso verbal es fuerte y es muy dañoso, es muy difícil sacarle ese de su mente. Pero yo puedo decir que si usted quiere lo mejor para su hijo, que busque ayuda. Si tiene que ser ayuda profesional para manejar por que está en su mente, de su pasado, tal vez un abuso, y que ponga su identidad en Cristo. Sus hijos pueden ver que de verdad mi mamá me quiere, mi mamá, aunque no es perfecta, mi papá no es perfecto, pero ellos quieren lo mejor para mi vida. Y si usted como un padre está batallando con algo en su pasado, pídele a Dios una limpieza de su mente y a su corazón, para poder decir con convicción al diablo: esto fue del pasado, ahora soy diferente. Puede decir con convicción: yo quiero algo diferente para mi hijo, algo mejor. Dios es un Dios de restauración que puede cambiar todo ese asunto, para que usted puede criar a su hijo con su identidad en Cristo y no en las cosas que hizo en el pasado. Y de verdad, un punto importante es lo que hagamos en la vida, las acciones o también las reacciones de las cosas difíciles tienen una conexión con lo que creemos que somos, ¿verdad? Y lo que creemos de Dios y de quién es Dios. Porque si alguien en su pasado siempre dice: ay, tú eres tonto, no va a hacer nada en su vida, no va a crecer, muchas cosas,
Entonces, si usted está tratando de criar a su hijo con esa mente, no va a tener mucha fuerza, mucha confianza para enseñar lo correcto. El diablo siempre viene con esas mentiras, hermanos. Dile a Dios que le sane, porque es una enfermedad, de verdad, en su mente. Recuerden, hermanos, en Colosenses 2, 9 y 10, porque toda la plenitud de la deidad reside en Él, en Cristo. Y ustedes, padres, yo pongo la palabra padre, han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, nuestra identidad en Cristo, podemos ser padres que anhelan las cosas de Dios y están enseñando en ese camino correcto. Para terminar, Proverbios 3. Quiero leer aquí para todos. Eso es para los hijos y para los padres. Consejos de la Biblia. Proverbios 3. En Deuteronomio también el Señor prometió largura de días, si hagamos caso, ¿verdad? Si obedecemos los mandamientos de Dios. Y aquí también dice algo similar. Proverbios 3, versículo 1. Dice la palabra así: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Preciosa palabra. Algunas exhortaciones, pero también algo precioso, que no somos capaces de ser padres perfectos, pero servimos, hermanos, a un Padre perfecto. El Señor ama a quien reprende. Él es perfecto en todos sus caminos. Y no olviden, todos los que están aquí, padres, hijos también, esos verbos: escuchar, amar a Dios sobre todas las cosas. Para nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos, hablar y conversar con ellos, y poner como buen ejemplo a nuestros hijos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Qué preciosos son los hijos, ¿verdad? Son preciosos, muy preciosos. Y lástima que algunos no, ¿verdad? No tienen sus padres. Entonces, en esta mañana yo quiero entrar en lo que es la presentación de los niños, y tengo por Marcos 10, 13 a 16, voy a poner aquí en la pantalla también.
como yo veo por el ejemplo de Jesús, Él amaba a los niños. Y Marcos 10, 13 a 16. Es diferente ahora porque los bebés están con nosotros. Justamente no hay mucha bulla como los niños. Pero a mí me encanta porque pues significa que hay vida aquí, ¿verdad? Pero tal vez alguien que quiere ser como los discípulos, llévalos porque no puede escuchar el pastor, no puede escuchar nada. Así eran los discípulos, porque dice aquí, traían niños a Jesús para que Él los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. No sabemos por qué, pero tal vez así. Hace mucha bulla y Jesús no tiene tiempo. Los adultos son más importantes. Pero mira el corazón de Jesús. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impiden, porque de los que son como esos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y el ejemplo de él: y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos.